Hola, soy Dwight Sparkle y creo que debo explicar lo que nos sucedió a nosotras 6, ya que la mayoría de ustedes deben estar confundidos. Es una larga historia, así que permítanme comenzar desde el principio. Todo empezó en la fiesta que Pinkie Pie había preparado para una vieja amiga de Rainbow Dash. Hilda. Todos estábamos disfrutando de la fiesta excepto Hilda, por supuesto. ¿Quién es Hilda? Oh, lo siento, es una vieja compañera de Rainbow Dash de la escuela de vuelo de Cloudsdale. Es una Griffin, la más zorra y malvada de todas las Griffins. Lo siento, últimamente me desvío de lo que estoy hablando con mucha facilidad. Volviendo al tema. Todos nos estábamos divirtiendo, bailando y riendo, lo recuerdo como si fuese ayer. En fin, Hilda estaba cayendo en todas las bromas de Rainbow Dash y harta acusó a Pinkie Pie, la pony más fiestera y extrovertida del mundo, o por lo menos, eso solía ser. Ya que Hilda, ella enloqueció. No sé qué fue lo que se apoderó de ella, pero de repente se abalanzó a Pinkie. En primer lugar parecía que solo se iba a poner a gritar, pero luego sucedió algo inimaginable. Hilda había golpeado a Pinkie dejándola tanto a ella como a nosotras sin aliento, pero lo peor fue que no pudimos llegar a tiempo para detener la inminente muerte. Ella lanzaba violentos rasguños y arañazos hacia su carne, todavía puedo escuchar sus gritos de auxilio. 8. El resto hizo todo lo posible para tratar de detener a Hilda en su horrible asesinato, pero ya era demasiado tarde. Pinkie Pie ya había dejado este mundo y ahora fue el turno de Rainbow para perder la cordura. Ella empezó a gritarle a ella las amenazas de muerte más brutales que se le hubieran podido ocurrir. Hilda huyó y Rainbow no se hizo esperar para ir tras ella. Todos quedamos en shock sin saber qué hacer, nunca había sucedido nada como esto en Ponyville. De repente escuchamos un cabrón muy familiar y miramos por la ventana, había un enorme arco iris cruzando el cielo. Rainbow había ido tan rápido que logró hacer otra reimplosión sónica. Pensando que había alcanzado a Hilda, las chicas y yo corrimos rápidamente hacia donde la reimplosión había ido. La señora y el señor Cake se ocuparon del pobre cadáver de Pinkie mientras nosotras tratábamos de seguir a la Pegaso enloquecida. Lo que nosotros esperábamos ver era a una bruja llamada Hilda con el rostro destrozado, pero en cambio, vimos una pony llamada Rainbow Dash tirada con el rostro destrozado. Todos nos quedamos sin aliento, no fuimos lo suficientemente rápidos, ella golpeó el suelo a una velocidad récord. Hemos perdido a 2 amigas en un solo día gracias a ese monstruo. 12. Tuvimos un gran funeral para ellas, incluso la princesa Celestia derramó lágrimas por nuestras amigas perdidas. 2. El resto de nosotras nos volvimos distantes después de estos acontecimientos. Applejack se encerró en su cobertizo en Sweet Polacres y se negaba a salir. Fluttershy solo se quedó en casa y se ocupaba de sus animales. Rarity continuó haciendo vestidos fingiendo que esto nunca había pasado y yo me quedé inmersa en mis dolorosos estudios con la esperanza de que tal vez un día yo nunca tendría que volver a sufrir este dolor de nuevo. Alrededor de un año después de la muerte de nuestras amigas, hubo una terrible tormenta eléctrica justo encima de la zona de Sweet Polacres. Podía ver como algunos de los árboles bloqueaban el camino hasta mi casa. Después de la tormenta decidí darle una visita a Applejack. Ella se veía horrible, sabía que era la más cercana a Rainbow Dash que yo y el resto, ya que ellas fueron mejores amigas desde que tuvieron uso de razón. Su melena era un desastre con los cascos más sucios de lo normal y llevaba una cara de dolor y angustia. Ella amablemente me explicó que ella y Beau McIntosh tenían un montón de trabajo que hacer. La tormenta había convertido la granja en un desastre, las manzanas y las hojas estaban por todas partes y también se podían ver algunos árboles quemados que habían sido afectados por la iluminación. Me ofrecí a ayudarles, se notaba que necesitaba a una amiga. Estuvieron de acuerdo en aceptar mi ayuda. Mi trabajo consistía en usar mi magia para recoger todas las manzanas en buen estado. Yo estaba haciendo lo que se me pidió hasta que oí un grito de Applejack. Corrí rápidamente y los gritos se escuchaban más fuertes cada vez. Podía oír a Big Mouth gritando por ayuda y Applejack gritando en lo que sonaba pura agonía.
Di un grito ahogado por lo que vi. Un árbol de manzana gigante había caído sobre ella. Big Macintosh estaba intentando quitar el árbol de encima de su hermana. Rápidamente usé mi magia para levantar el árbol y tirarlo a un lado. Su mandíbula se había roto de su cara. Hice mi mayor esfuerzo para no vomitar. Tenía marcas de pinchazos y rasguños a lo largo de su cuerpo. Big Macintosh y yo la llevamos al hospital tan pronto como pudimos. Apple Bloom había tratado de seguirnos, pero por suerte Granny Smith estaba ahí para privar a la potranca de ver semejante horror. Los médicos reconectaron la mandíbula y la operaron muchas veces dentro de las 12 horas que había estado ahí. La pusieron en terapia intensiva, estuvo ahí durante una semana, pero los médicos no veían ninguna mejora en su salud. Lo único que Applejack decía era: mátame, mátame, mátame. Fue escalofriante. Finalmente la familia Apple tomó la decisión de tirar del enchufe 5 Fluttershy. Rarity, la familia Apple y yo tuvimos que dar nuestros adioses finales. Tuvimos que despegar literalmente a Apple Bloom del cuerpo de su hermana mayor. Todos lloramos cuando nos dijimos los adioses finales y vimos el enchufe retirado. Todos vimos la línea de vida de Applejack agotarse, más Applejack se había ido. Las tres nos quedamos deprimidas, especialmente Rarity. No podía soportar la totalidad de la pena, añadiendo la presión a su apenada alma. Tenía una orden de vestidos para Canterlot. Ella estaba intentando hacer frente a la pérdida de otra amiga y rellenar la siguiente orden. Me gustaría verla dentro de algunos pocos días para asegurarme que está bien. Sí, yo también estaba bastante adolorida, pero yo sabía que tenía que estar ahí para mis otras amigas, porque seguimos siendo las mejores amigas. De todos modos, ella estaba trabajando en exceso y eso había hecho que ella cayera en un estado de psicosis. Ella gritaba y gritaba durante horas a la nada. Yo estaba en mi casa leyendo un viejo cuento que solía leer cuando todavía era una poterilla, cuando de repente alguien llamó a mi puerta. Fui a abrir y fui recibida por la policía local. Me preguntaron si podían entrar. Confundida les dije que sí. Me disculpé por el estado de la habitación. A continuación me informaron que Rarity había fallecido en un accidente traumático. No me contaron cómo había muerto, solo dijeron que su hermana menor Sweetie Belle debía ser notificada. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Solo habían pasado 4 meses desde la muerte de Applejack. ¿Por qué nos estaba pasando esto a nosotras? No dejaba de pensar una y otra vez. Yo no podía entender los acontecimientos que habían tenido lugar en el funeral de Sweetie Belle. Entre lágrimas, nos explicó lo que había sucedido esa noche. Ella había estado abajo haciendo su tarea cuando escuchó a Rarity gritando una vez más. Gritando vulgaridades y por ayuda, que los últimos tiempos no había estado fuera de lugar para ella. Finalmente Rarity dejó de gritar, lo que preocupaba a la potrilla. Subió corriendo a ver a su hermana. Sus sollozos eran demasiado incoherentes como para comprender lo que había sucedido. Se culpó a sí misma por completo. La tranquilicé diciendo lo contrario y que ella había hecho todo lo posible. Aproximadamente 2 semanas después, escuché otros suaves golpes en la puerta. Yo estaba aterrorizada pensando que le había pasado algo terrible a Fluttershy. No pensaba que podía manejar la muerte de mi última mejor amiga. Conteniendo la ansiedad, poco a poco abrí la puerta. Allí vi a Sweetie Belle, que desde la muerte de su hermana había estado viviendo con los señores Cake. Me dijo que quería terminar de contarme lo que pasó. Estaría mintiendo si diría que no estaba completamente interesada en lo que tenía que decir. Así que con entusiasmo la traje dentro y la hice sentirse tan cómoda como pude. Ella continuó donde lo había dejado. Después de que ella llegó al cuarto, vio a Rarity tirada en el suelo cubierta de su propia sangre. Había un enorme hilo de sangre que demostraba que había tratado de llegar a la puerta, pero se desangró antes de que pudiera lograrlo. Lo que vio después la dejó en shock. No quería mirar, pero lo hizo de todos modos. Más la mitad de la crin y de la carne de su hermana fue arrancada por la máquina de coser. Fue entonces cuando se detuvo. Yo estaba horrorizada por lo que esta pobre potrilla tuvo que pasar. Lo único que se me ocurrió hacer fue darle un abrazo. Nos sentamos y lloramos durante horas y horas. Primero fueron Pinkie y Rainbow, después Applejack y ahora Rarity.
Tras la muerte de Rarity, Fluttershy se aisló por completo del mundo a su alrededor. No dejaba que nadie entrara a su casa ni a su corazón. Yo no había oído nada de ella en poco más de unos meses, así que decidí ir a ver cómo estaba. La puerta estaba cerrada con llave como supuse. Fui a caminar hasta que de pronto detecté un olor horrible, olía asqueroso. El olor provenía del interior de la casa de Fluttershy. Usé mi magia para desbloquear la puerta y poco a poco entré a la casa y miré alrededor. Estaba demasiado oscuro como para ver, así que encendí la luz y lo siguiente que hice fue gritar de horror ante la escena que me encontré. Fluttershy estaba colgada ahí, sus pezuñas tenían cortes y su cutie mark tenía un corte limpio en la parte superior de la misma. Miré a mi alrededor y me encontré con Ángel que parecía estar contra la pared. Me di cuenta que frente al cuerpo sin vida de Fluttershy había un papel tirado que solo decía: más no es que no me ame, pero todas se han ido, así que yo me iré también para estar con ellas 10. Fue entonces cuando enloquecí, grité y pateé hasta casi destruir por dentro la pequeña casa, mas no sé lo que me pasó, exactamente no sé lo que me pasó. Finalmente estaba dejando salir toda mi emoción deprimida. Pinkie Pie había sido asesinada violentamente, Rainbow Dash murió tratando de vengarla, Applejack tuvo un terrible accidente, Rarity se había vuelto loca y trató de convertirse a sí misma en un vestido y ahora Fluttershy se había suicidado. Me eché a reír como una desquiciada, no pude evitarlo. Negué que todas mis amigas habían muerto, negué mi soledad si todavía tenía a Spike, pero simplemente ya no era la misma de antes. Corrí a casa y me encerré a mi habitación hasta caer la noche y reuniría a todas mis amigas de vuelta para llevarlas a casa de Fluttershy. Saqué un libro de mi alforja, El arte de la resurrección. Mis amigas no estaban muertas. Estaban durmiendo, solo tenía que despertarlas. El libro me decía que necesitaba un sacrificio, Ángel sería el sacrificio. 5 Me reí cuando empezó el ritual, iba a traer a mis amigas que solo estaban durmiendo, así que hice lo impensable. Traje a mis amigas de vuelta a la vida, el hechizo funcionó a la perfección, exactamente como estaba previsto, pero de repente mi mundo se volvió negro. Cuando desperté me traté de levantar, pero descubrí que la mitad de mi cuerpo había desaparecido. Iba a gritar, pero mi boca también había desaparecido. Miré hacia arriba y vi a mis amigas mirándome. Todas se veían así como zombies, se veían tal y como estaban cuando habían muerto. ¿Qué he hecho?, me pregunté en silencio. He pecado contra todas las leyes de la vida, las he traído de vuelta a la vida pagando un precio terrible. Pero, está bien porque estamos juntas otra vez, jajaja. Siempre estaremos juntas. Bueno gente, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Esta creepypasta no es mía, la saqué de Wattpad. Si quieren leerla, les dejaré el enlace en la descripción. Si no subí videos fue por las clases y los exámenes. Sin nada más que decir, hasta la próxima.